¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches desde el cuarto piso. Segunda emisión en vivo. Hoy con un tema súper interesante. Educación a distancia y educación virtual. Antes de que presente a nuestro invitado, déjame darte la diferencia entre ambas modalidades. Educación virtual, cuando el estudiante tiene una computadora en casa, cuenta con internet y puede estar en una clase en la que tiene interacción con el maestro. Educación a distancia, hay un televisor en una casa, se transmiten programas que la SEP ha venido desarrollando y los estudiantes pueden estudiar desde su casa sin tener acceso a internet. Paquito Vaca, cuéntanos. ¿Cómo estás, Carlita? El día de hoy. Buenas noches, guapo. Qué gusto verte. Igualmente. Nuestro segundo programa live en Facebook. Y hoy con un súper invitado que nos va a platicar de una experiencia extraordinaria. Es Ernesto Tejeda Yomans. Te cuento un poquito. Él es ingeniero, speaker, y tiene mucha experiencia en el tema de la educación virtual y ahora a distancia. Y a propósito del tema de la educación a distancia, nos viene a platicar una experiencia que él está viviendo como maestro de los programas de televisión de educación a distancia, que es muy interesante y que nos cuenta con mucho entusiasmo. O sea, aquí está con ustedes el maestro Ernesto. Muchas gracias, Carla, Paco, qué gusto, qué honor estar aquí con ustedes echando el cafecito en el cuarto piso y hablarles de todo esto que es Aprende en Casa. Muchísimas gracias, bienvenido, felices de tenerte aquí y venga, pueden hacernos preguntas, vamos a estar leyendo y contestando lo que podamos en la medida de lo posible. Gracias. Uno de los profesores de matemáticas de bachillerato, tengo una compañera maravillosa que se llama Didmara, y juntos hacemos Aprende en Casa Pensamiento Matemático para Bachillerato, que son estas clases maravillosas por la televisión que hay en México en este momento. Perfecto. ¿Quieres decir? ¿Qué pasó? Pues como pueden ver, un montón de cosas. Oye, Ernesto, a ver, muy interesante que platicabas de esto del Aprende en Casa, televisión a distancia. Para quienes no conocen, hay gente que no conoce de este programa de educación. ¿Puedes decirnos así como brevemente qué es? O sea, ¿de qué se trata? Programas de televisión. Bueno, sabíamos que había una telesecundaria de hace muchísimos años. Yo recuerdo que oía de la telesecundaria, ¿no? Pero, a ver, aterrízanos un poquito a la realidad actual. Pues bueno, México a través de los años, por décadas, se ha enfocado a poder generar contenido educativo que sea alternativo a los medios tradicionales de educación. Sobre todo porque vivimos en un México muy heterogéneo, muy desigual socialmente, y entonces siempre el gobierno mexicano ha tenido como esta mentalidad de poder llegarle a la mayor cantidad de estudiantes a través de la educación pública, pues que es un derecho que todos deberíamos de tener. Y entonces el estar en busca de alternativas para generar contenido para todas las personas en México, nace, como tú bien lo dices, Paco, hace muchas décadas nace el telebachillerato, la telesecundaria, que es en las zonas rurales que no hay tanta infraestructura o acceso a docentes capacitados, pues se habilitan áreas donde los estudiantes toman clases por televisión y hay tutores que les ayudan a dar seguimiento a su material, a todo lo que están trabajando, a su material, a sus evidencias de desempeño que le llaman, ¿no? Entonces, después de eso, bueno, actualmente por la pandemia que nos aqueja a todos en el mundo y en México, pues el gobierno decidió dar clases por televisión, ¿no? A preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y justo esto nace porque estaban conscientes de que había mucho contenido ya hecho que se podía usar, pero también mucho contenido que se tenía que generar ahora por la pandemia, porque como todos sabemos, empezó muy fuerte
todo lo del COVID en México y tuvieron que decidir cerrar todo, sobre todo las escuelas, y optar por educar a través de la televisión, ¿no? El gobierno tomó esta decisión justo porque por este México tan desigual en el que vivimos, pues no todo mundo o todos los estudiantes tienen acceso al Internet, porque un paso natural hubiera sido dar clases por Internet, pero pues no todo el mundo tenemos acceso a ello y más del 90% de nuestros alumnos tienen acceso al menos a un televisor y por lo tanto decidieron dar las clases con esa modalidad a distancia, ¿no? Y pues todo un reto para la Secretaría de Educación Pública y todos los que colaboramos en ese proyecto, el hacer que Aprenda en Casa tenga material y el delivery sea de calidad para todos los estudiantes. Aguántame ahí, a ver, yo ahí vengo. ¿Cómo es que Ernesto, ingeniero civil, egresado de la Universidad de Sonora, con una maestría en Ingeniería Estructural Sísmica por la Universidad de California, Berkeley, con un programa de posgrado número 1 en Ingeniería Civil en el mundo, además certificado en Psicología y Organizaciones Positivas, Educación por Competencia y Alta Dirección Empresarial, llega a trabajar a este programa de la SEP? Cuéntame un poquito, que la gente sepa, porque a veces uno cree que los que están en la telesecundaria, por lo menos pues como que en mis tiempos era como algo que no era de calidad, ¿no? O sea, escuchabas telesecundaria y tenemos mucho prejuicio hacia lo que hace el gobierno. ¿Y cómo es que alguien tan preparado llega y termina aquí? No, muchas gracias. Pues realmente es algo que siempre les digo a mis estudiantes, puedes estar en el WhatsApp y se te van las oportunidades por estar viendo el celular, ¿no? Yo colaboro actualmente en un programa con la UNICEF, estamos desarrollando un software de matemáticas para chavos en Latinoamérica y es un equipo multidisciplinario con el que trabajo. Yo estoy solamente en la parte de contenido, pero hay de todo, programadores, ya sabes, diseñadores, pedagogos, de todo. Somos un montón de gente colaborando. Y eventualmente en una de nuestras juntas, yo no estaba en la Ciudad de México, estaba en Colima haciendo confinamiento con mi hermana vive allá, entonces me fui a vivir con ella. Y justo en una de las reuniones por Zoom que estábamos teniendo de la SEP, una de mis compañeras, Andrea, que le mando un saludo, escuchó por ahí que su socio estaba muy preocupado, su socio trabaja para la Secretaría de Educación Pública, y estaban muy preocupados porque les había quedado mal un profesor de matemáticas con el que tenían que grabar ese domingo. Era viernes en la noche y el domingo tenían que filmar unas cápsulas y les había quedado mal. Entonces por ahí me dijeron, oye, Ernesto, ¿y tú? Y yo, sí, pero estoy en Colima. Todo empezó así y me dijeron, ¿te puedes venir a la Ciudad de México el domingo? ¿Grabas esas cápsulas? Y yo, pues déjame ver, no sé qué. Total que me vine a México, grabé las cápsulas, que fue como un demo, y les gustó mucho mi trabajo en la SEP y me contrataron. Entonces fue como mi prueba de fuego porque nunca había estado frente a las cámaras y esa fue la primera vez que tuve que estar leyendo de un prompter y tenía un back de color y tenía que abrir y cerrar unas cápsulas de matemáticas y les gustó mucho mi trabajo y ahí fue donde empezamos a platicar con la SEP. Recuerdo perfecto que llegó una persona de la SEP y en uno de los recesos me dijo, Ernesto, ten un plumón, aquí hay un pizarrón en blanco, dame una clase en este momento. O sea, me probaron ahí en caliente. Entonces, agarré el plumón, los senté a todos como si fueran mis estudiantes y les di una clase y les encantó. Y me dijeron, estás perfecto para la cámara, me gusta cómo hablas, no sé qué, tu acento sonorense queda perfecto. Y bueno, todo fue un domingo que decidí venirme a la Ciudad de México para cubrir una necesidad que no era para mí, era de otra persona, pero vine, cubrí, quedé y les gustó y fue todo como del destino. Pero siempre les digo a mis estudiantes, las oportunidades pasan por enfrente. Ya es la actitud de uno de cómo para que las cosas sucedan, ¿no? Y eso sucedió de esa forma. Pues qué interesante. Y ya que nos cuentas tu historia, yo me pregunto y me imagino ¿qué habrán tenido que vivir los otros maestros para adecuarse a estos planes o a este programa? Porque estamos hablando de que ahora es un maestro que tiene que leer teleprompter, poder hacer algo de acting, saber dónde está el ángulo, la luz, si está hablando bien, si tiene dicción. O sea, ya no es solo el maestro en el salón con el pizarrón, sino un montón de cosas.
Esto que me preguntas es súper interesante porque ya lo tomé como parte de mi formación docente. O sea, realmente el poder dar clases a través de la televisión, ahora por la pandemia, me ha enseñado a mí que nunca había estado en esta modalidad. De todas las cosas que uno como docente tiene que aprender para grabar un programa de televisión. O sea, desde cómo se diseña el programa, el diseño instruccional que vaya empatado con un guión que sea entretenido como de una serie de televisión, pero que tenga que ver con el contenido de matemáticas, que es lo que damos. Y luego, ya estando frente a cámara, pues tener que aprender a usar el apuntador, tienes un chícharo, la luz, cómo te pega, y entonces a qué cámara tienes que voltear, y entonces te están diciendo lo que tienes que decir, pero lo tuviste que haber ensayado con la persona para que salga natural. Es decir, hay un montón, que el micrófono que no le pegues porque te lo esconden, y acá atrás que no se te vea. Entonces, todos los aspectos ahora de televisión o de producción televisiva que uno como docente tiene que aprender para poder transmitir mensajes a través de la televisión, que es muy diferente a hacer una clase por Zoom o una clase presencial. Entonces, son todas estas nuevos skills o habilidades que los profesores necesitamos desarrollar y que la pandemia nos abrió los ojos para poder hacer este tipo de contenido en la televisión. Es maravilloso, he aprendido un montón. La SEP, dentro de la productora, que son los que hacen nuestros programas, que quiero muchísimo a la gente con la que colaboro, somos como una familia ahora, porque nos vemos todos los días para grabar. Entonces, la SEP, a través de la producción, también nos asignó coaches de actuación, de dicción, de gesticulación, de alguna manera para irnos puliendo nosotros también sobre la marcha, porque fue algo que se aprendió muy rápido y se tenía que hacer, y que hemos tenido que ir aprendiendo también sobre la marcha, y experiencia que disfruto muchísimo. Ernesto, hablando un poco en este sentido, entre la educación virtual y la educación a distancia, y platicando mucho con los jóvenes, ¿cuál crees que sea el reto más grande para el maestro en esta nueva adecuación? Ahora vamos a hablar de los jóvenes, que aquí ya nos están escribiendo bastante, pero vamos primero con esta parte que casi nadie está hablando de ella, que también es muy importante hablar, que es el esfuerzo que están haciendo los maestros por dar las mejores clases que pueden. Ahorita, bueno, a un año de que esto ocurrió, con mucha mayor experiencia, pero ¿cuál consideras tú que sea el reto? Me platicabas que estabas también asesorando a los de la UP, o sea, no solo en esta educación a distancia que es la de televisión, sino en esta educación ahora virtual, de manera virtual. ¿Cuál crees que es el reto, no del alumno? Ahorita vamos con los maestros. Fíjate que es muy importante esta pregunta, creo yo, porque la pandemia nos vino, sacó lo mejor, lo peor, lo curioso, lo aburrido, lo amargado, lo feliz, nos vino a explorar todas nuestras emociones, ¿no? Y entonces esta pandemia nos abrió los ojos a nosotros los docentes de cómo necesitamos rápidamente de cambiar de modalidad para una experiencia de aprendizaje que sea de calidad. Y en este sentido, muchos profesores, el gran reto fue para muchos profesores poder generar experiencias de aprendizaje virtuales. Porque uno que está acostumbrado, por ejemplo, a dar clases en presencial, el diseño de la experiencia, del material y de la clase es muy diferente a cuando se genera una experiencia virtual de aprendizaje sobre una pantalla para Zoom. Entonces creo que ese ha sido el mayor reto. Muchos profesores, y bueno, la incertidumbre que se sentía en el aire de todo el mundo, pues también la tuvimos los profesores a la hora de decir, chin, no me siento capaz, o no conozco todos los recursos, o no sé usar muy bien las herramientas virtuales. Y ese es y ha sido uno de los grandes retos, ¿no? Que en la educación virtual, donde existe el recurso para poder ofrecer clases a través de una computadora, que los profesores realmente se vayan capacitando y aprendiendo a generar experiencias de aprendizaje virtuales. Porque yo soy de los que digo que si el contenido es lo más importante, y cómo se manda el contenido, cómo se trabaja con el contenido y cómo se aprende, y aprende con H, o sea, cómo se abraza con H y sin H. Y entonces siento que
este ha sido uno de los grandes retos, ¿no? Los profesores poder generar experiencias de aprendizaje virtuales y mucho más allá cuando es por televisión, pues aprender todos sus skills para poder estar en televisión. Creo que eso ha sido el reto más importante, ¿no? Gracias. Muy bien. Ernesto, hay muchas voces que dicen que los niños, los chicos, los estudiantes tienen que regresar ya a clases. De hecho, hubo un anuncio del presidente que ya menciona eso, menciona que los planes del gobierno van hacia allá, hacia reanudar las clases presenciales. Pues entendemos que hay como un hartazgo, una desesperación por todo mundo, ¿no? Por querer volver a el sistema tradicional, a la forma común, presencial. Y creo que hay una gran lección que aprender de estas modalidades a distancia y en línea para incluirlo todo en un nuevo modelo. ¿Qué piensas tú de esto, de este cambio de chip, por así decirlo? Uy, en general, creo que la educación a distancia o la educación virtual en México y en todo el mundo, obviamente por ser una alternativa de algo de lo que ya estamos acostumbrados normalmente, pues es un cambio cultural, ¿no? Es aprender a utilizarlo, aprender de él, pero aprenderlo también con H, hay que abrazarlo. Entonces, la educación a distancia es un chip que, bueno, es un tema que genera mucha resistencia en la gente, ¿no? Porque nosotros fuimos creados, nosotros y nuestros antepasados, pues fuimos creados en modelos de educación meramente presencial y donde la educación se ve solamente en ese espectro y eso es lo que está bien. Cuando se sale la educación de esa modalidad es cuando nos genera angustia y empezamos a cuestionar si realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje es igual de provechoso. Es un cambio cultural el que se tiene que hacer. La pandemia nadie la estábamos previendo, nos llegó a todos de repente y somos la generación pandemia y nuestros estudiantes van a ser parte de la generación pandemia. Entonces, adecuarnos nos ha ayudado un poco como a fuerzas tuvimos que meternos a esta modalidad, pues aprender y entender que es muy valioso lo que se puede llegar a hacer a distancia o virtualmente, ¿no? A diferencia de lo que llegamos a pensar acerca de la diferencia entre esta modalidad y la educación presencial. Hablamos de este cambio de chip o de este cambio cultural que a través de los años la humanidad lo ha vivido todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, antes los doctores y las enfermeras fumaban en los hospitales. Hoy, si tú ves a una enfermera o un doctor fumar en el hospital, es una locura, ¿no? Tuvieron que pasar décadas para que hubiera un cambio cultural, ¿no? O el cinturón de seguridad. Antes, mi abuelo, o no sé, antes era como un adorno el cinturón de seguridad en un carro. Ahora, ver a alguien sin un cinturón de seguridad es, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Yo. O amamantar, ¿no? Antes era insuscitado ver a una mujer amamantando en público. Poco a poco se ha ido cambiando el chip, todavía le falta, pero ha habido un cambio cultural. Creo que en la educación sucede exactamente lo mismo. Antes era inaudito pensar que íbamos a poder aprender o a transmitir información y colaborar entre todos a través de una pantalla. O sea, era como de los supersónicos, así era como del futuro, pero fantasioso, no era una realidad. Ahora vemos esto como una realidad. Hay muchos años y décadas que se lleva trabajando en la efectividad de la educación a distancia y en línea. Y todavía nos falta mucho para cambiarle el chip a la gente, porque definitivamente la modalidad no es la prioridad. Definitivamente para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé, depende mucho de la capacidad que tenga el docente para diseñar estas experiencias y obviamente las facilidades de recursos que se tenga para generar estas experiencias. Entonces, Ernesto, te voy a interrumpir. Tengo aquí varias como comentarios. Y creo que los voy a aterrizar de la siguiente manera. Es curioso, pero el domingo pasado nuestro programa era una entrevista a
movimientos sociales que estaban apoyando el regreso a clase y teníamos un alcance impresionante, sobre todo de padres que están empujando este regreso. Y hay como una dualidad en los comentarios. Hay una parte que dice, regrésenlos, no está bien, los chicos no están sociabilizando. Y hay otra parte que dice, es una locura, va a haber contagios, etcétera, etcétera. Creo que son las dos vertientes que se van vislumbrando en este momento. Yo soy madre de 2 adolescentes y te lo preguntaba el otro día. Van a ser 2 preguntas, pero si quieres vamos con la primera. ¿Cómo está contemplando el gobierno compensar esta necesidad que tienen los jóvenes y los niños efectivamente de sociabilizar, de estar con sus pares, cuando la educación solamente se está concibiendo a distancia? Creo que con eso podemos contestar la pregunta de un bando, porque esto parece que fuera de bandos. Y les repito, este programa nació de la inquietud de establecer un diálogo con las personas que nos escuchan. No tenemos una postura, o si la tenemos, procuramos guardarla para cuando nosotros echamos el café a solas. Aquí en este espacio buscamos la mayor objetividad justamente para que ustedes como internautas puedan formar su propio criterio y sobre todo escuchar las diferentes partes que deben coincidir en la formación de una sociedad que sea responsable, crítica, autosuficiente y sobre todo comprometida con lo más importante, no un solo sector de la sociedad, sino con toda la sociedad, porque como mexicanos estamos todos en el mismo barco. Totalmente. ¿Cómo contempla el programa de la SEP este gran problema que sí existe de depresión, de aislamiento en los niños y jóvenes actualmente, como estamos ahorita? No si vamos a abrir mañana, hoy. ¿Hay algo que se esté contemplando? Sí, hay mucho. Y qué bueno que me haces esta pregunta, porque desde el gobierno federal la prioridad número 1 siempre ha sido el derecho a la salud y todos estar bien. Esa es la prioridad número 1, ¿no? Después de esta, o sea, ahorita, hablando de lo que está pasando ahorita, ¿no? Por la pandemia, pues la prioridad es que entre todos podamos mitigar con medidas el virus, pero que en paralelo se esté vacunando a la gente y entre todos poder agarrarnos de la mano para ir mitigando este virus, que es la prioridad número 1, independientemente de lo que pase después o de lo que no está pasando, ¿no? Ahora, es bien importante lo de educación, lo del regreso a clases presencial. Tenemos que recordar que en México, en el 2020, hace un año, en marzo, inició ya el primer caso, empezó la pandemia, llegó a México, etc. Y el periodo de la pandemia en México se dividió en 2 etapas. De febrero a mayo se le llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia, donde nos dijeron, quédate en casa, todo se cierra. Esperábamos en aquel momento que después de eso ya hubiéramos podido regresar a la normalidad, pues porque no había incertidumbre, no se sabía qué venía, ¿no? Luego ya sabemos lo que pasó y del junio en adelante hasta el día de hoy empezó la segunda gran etapa de la estrategia contra el COVID en México, que fue el semáforo de riesgo. Un semáforo que te indica en qué nivel de riesgo está cada entidad federativa: rojo, máximo riesgo; naranja, alto riesgo; amarillo, moderado riesgo; y verde, muy importante, verde, riesgo bajo, no riesgo nulo. No es riesgo nulo, es riesgo bajo. Quiere decir que hay probabilidad de contagiarse, sí, pero es más bajo que en otros colores. Entonces el gobierno dijo, en cuanto las entidades federativas se vuelvan verde, que lleguemos a la aurora del Escuadrón de la Salud, ese va a ser el momento de empezar a tomar decisiones acerca del regreso a clases presencial. Ahora, muy importante que entendamos entonces que el día de antier se presentó el semáforo de riesgo de esta quincena que empieza mañana. Ajá. En México solamente hay 3 estados en verde: Campeche, Chiapas y Sonora. Esos 3 estados son los únicos que pueden llegar a pensar en eventualmente regresar a clases presenciales. ¿Por qué les digo eventualmente? Porque desde la Secretaría de Salud han sido bien puntuales en decir,
No en cuanto esté en verde van a regresar, no. Epidemiológicamente tienen que esperar a que pasen algunas semanas donde se mantenga en verde y ahí eso sí es indicador de que la pandemia se está controlando. Es decir, hay que esperar al siguiente semáforo a ver si se mantiene en verde y luego tomar decisiones, que fue lo único que pasó en Campeche. Campeche fue el primer estado que se tornó verde hace bastantes meses atrás, ha controlado muy bien la pandemia y después de un largo periodo de mantenerse en verde, fue cuando se decidió empezar con la estrategia de vacunación para los profesores solamente de Campeche, porque hay un potencial regreso presencial a clases en ese sentido, ¿no? Entonces es bien importante entender un poco como la estrategia de mitigación del COVID y cómo la Secretaría de Salud y ahora la Secretaría de Educación, pues se convergen en un punto de toma de decisión, ¿no? Entonces, sí, eventualmente a los estados que se vayan tornando en verde, cuando estén constantemente en verde, se van a tomar decisiones de regresar a clases presenciales. Y esto va a ser bien interesante porque la estrategia que dice, vamos a vacunar primero a los profesores, no clases todavía, vamos a vacunar a los profesores y cuando todos los profesores ya estén vacunados, y esto ustedes saben, tarda tiempo porque son 2 dosis, hay que esperar 21 días Claro. entre ambas dosis, entonces esto va a tardar. Vacunarlos tarda un mes, Sí. ¿no? Y hay que ver si en ese mes la pandemia está todavía mitigada o controlada en ese estado. Es decir, hay un montón de factores epidémicos que pueden cambiar las cosas de un día para otro y no se pueden tomar decisiones tan determinantes acerca del regreso a clases porque hay 10 factores solamente que se toman en cuenta para el semáforo. Entonces, cualquiera de esos que varíe, cambia amarillo el semáforo y no puede haber regreso a clase presencial. Entonces, lo que ustedes mencionaban de que hay mucha gente que ya quiere que regresemos, obviamente todos queremos regresar eventualmente a una normalidad, ¿no? A la educación como era antes y que nuestros chavos convivan en físico. Pero, en mi opinión, cuando nosotros hablamos de la pandemia hablamos como en 2 aristas, ¿no? Salud para todos, disminuir las muertes, ¿no? Y la salud para todos, vacunas. Y otro está el aspecto económico, ¿no? Sí, aguántame ahí, porque ahí viene la segunda vertiente de papás. O sea, no, y antes de eso, justo nada más quería ahí acotar, está lo de salud y lo de economía. Cuando hablamos de economía, de regresar a que abran los negocios y todo, pues sí hay un raciocinio detrás, hay muchas cosas que están quebrando, etcétera. No es lo mismo regresar a abrir los negocios que regresar a abrir las escuelas. ¿Por qué? Porque para las escuelas sí hay recursos que nosotros estamos trabajando para que no pase o que pase lo menos posible, que tenga el menos impacto negativo posible, que es toda la educación por televisión. Entonces, en la educación sí hay mucho recurso para utilizar otras modalidades, para los negocios y la gente que vive al día y que de ahí viene su comida, pues eso sí es preocupante, ¿no? Entonces, esa es como un poco mi postura, que en la educación yo siento que no nos debería de urgir tanto porque hay muchos recursos que nos están llevando un poco de la mano en el proceso. No hemos perdido el proceso de educación en México. Es en otra modalidad, pero no se ha perdido. Los negocios y todo lo que está cerrado y lo que se está perdiendo en teatros, ya sabes, todo tipo de negocios, pues no hay otra modalidad para compensarlo. En la educación sí y es de muy buena calidad. A ver, bueno, vas Paco y si quieres luego voy yo, porque ya se brincó lo que yo le iba a preguntar y ahora lo replanteo. No, dale, porque además creo que hay como varias preguntas muy interesantes, ¿no? Sí. Dale. Yo también estoy como leyendo. Dale. Hay muchas personas también, muchos padres de familia que están como molestos porque hay reapertura de otro tipo de negocios y entonces dicen que se pone al estudiante en la última fila. Yo sé que tú estás en la parte de educación a distancia y que, bueno, has hecho mucho coaching para también hacer esto de educación virtual. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? ¿Qué tanto lo que el niño o el alumno vive y siente es lo que permea de la actitud que hay en casa?
Voy a poner un ejemplo. Yo que tengo 2 chavos. Si mi actitud es, necesitamos regresar, esto está de la patada, no se puede. Ojo, yo cerré mi estudio de danza hace 1 año. Tengo 1 año sin poder trabajar como estoy acostumbrada a hacerlo y me reinventé. El ejemplo que han visto en casa es un ejemplo de una guerrera. Yo no me rindo. Y es mucho más difícil enseñar danza, créanme, que compartir una pantalla y explicar matemáticas, porque la danza se explica en el cuerpo. ¿Qué pasa si nosotros mismos como padres no estamos también promoviendo esta resistencia? Ojo, sin que por eso yo esté minimizando que evidentemente, y lo voy a repetir hasta el cansancio, hace falta que los chavos sociabilicen. Para mí el punto medular es vacunar a los maestros. De otra forma, a mí me parece irresponsable, porque es mandarlos a la guerra con un cubrebocas. Que y si luego esos alumnos menos, regresan a sus casas. Más, y regresan luego, a sus casas. Claro, y porque a los jóvenes no les da tan fuerte normalmente, pero sí contagian fuerte. Entonces van y con sus abuelos y sus tíos. Y exacto. Es un, ahí se pone rojo el contagio, ¿no? ¿Cómo puedes, o sea, cómo pueden ustedes luchar contra esa resistencia? 1, como familias, y 2, ahí viene la peor parte, como mexicanos. Estamos ya tan a la defensiva de lo que hace el gobierno y lo tenemos tan hasta acá, porque bueno, acá no voy a decir cuál es mi postura frente a nada, pero se ha dicho mucho de lo que no se ha hecho. Y cuando uno abre la boca de más y la boca te gana en los hechos, lo que generas es una desconfianza social, que es lo que se vive ahorita. Aquí nos ponían, ¿cómo es posible que no se abran escuelas? Y ya nos pusieron que hasta López-Gatell anda caminando sin cubrebocas. Me gusta leer lo que nos ponen, porque yo creo que, bueno, al final de estar en vivo es que tenemos esa retroalimentación. ¿Cómo luchan con eso? ¿Cómo convencer de que el sistema a distancia funciona, aun cuando muchos de los que nos están viendo, ojo, somos la clase privilegiada que tenemos hijos con internet, computadoras en casa, y bueno, mal que bien, pues ahí la llevamos en 1 año. Te dejo todo el micro para ti. ¡Qué pregunta! Yo creo que, sí. Yo creo que para poder criticar y construir con la crítica hay que conocer y hay que situarnos en la realidad. La pandemia también pues nos ha hecho darnos cuenta de que pues hace mucha falta la conciencia social en nuestra comunidad, de que hace falta realmente, si nos preocupa, que nos ocupe e informarnos y dedicarle tiempo a las cosas que puedan llegar a salvar vidas, ¿no? Personalmente yo siento que mucha gente, que es muy delicado que la gente opine sin estar bien informada acerca de la pandemia, porque la desinformación puede llegar a matar personas y seres queridos en este momento en particular, ¿no? Entonces, siento que para poder criticar, pues no nada más debe ser de criticar, sino proponer y idear y juntarnos todos y agarrarnos de la mano con nuestras diferencias ideológicas y de forma de pensar de cómo sí, no por qué no. Ahorita es el momento del cómo sí, no del por qué no, porque el por qué no construye. Son hipótesis, son dichos, son chismes, es información, lo que sea, pero no construye. El cómo sí, la misma pregunta ya nos está dando la interpretación de cómo podemos construir entre todos, ¿no? Entonces, para hablar muy bien acerca de las decisiones del gobierno acerca de la pandemia, yo he visto todas las conferencias diarias del COVID, que van más de 350, y por eso estoy muy bien informado. Y para hablar del sistema educativo de Aprende en Casa a distancia, maravilloso, de la Secretaría de Educación Pública, hay que ver el canal de Aprende en Casa en YouTube y chutarse todo el contenido para que luego podamos opinar acerca de su calidad y de si funciona o no. Porque lo que mucha gente hace es hablar acerca de lo que piensa que puede ser, pero no con los pelos de la burra en la mano. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, para poder construir,
necesitamos tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y está muy bien disentir, y está increíble disentir y construir con las diferencias, pero bien informados, ¿no? Porque si no estamos bien informados, pues el mundo está lleno de conjeturas y de percepciones. Y entonces es muy diferente la percepción a lo que realmente está pasando en muchas ocasiones. Entonces, si caemos en una percepción errónea, es desinformación, es infodemia. Y eso no ayuda a construir. Y aquí lo único que queremos, ustedes, yo y todo el mundo que nos está viendo, queremos realmente salir bien de esta pandemia, que el sistema educativo siga funcionando, que todo el mundo nos vacunemos y seguir adelante con la nueva normalidad. Eso es lo que todos queremos. Queremos un México mejor, queremos realmente, estamos apasionados, queremos a nuestro país y queremos hacer bien las cosas. Para poder construir con esos deseos, pues hay que estar muy bien informados, ¿no? Entonces, en la cuestión social que me preguntabas, que es bien importante, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar con las cuestiones sociales que están sucediendo con nuestros estudiantes por la modalidad? Es muy interesante y es muy amplio el tema, ¿no? Pero bueno, cuando hay interacciones sociales entre nuestros estudiantes, no necesariamente tienen que ser en persona. Eso es lo que yo opino. Es decir, el contacto físico es muy necesario, pero hay muchas maneras de generar comunidad en diferentes modalidades. Y si estamos en una pandemia, pues habrá que pensar fuera de la caja para generarlas, ¿no? Ahora, todo esto que me indicas, que es bien importante, de todo lo que los estudiantes están sufriendo, de ansiedad, depresión, angustia, y los adultos y toda la gente, lo más importante es entender que hay recursos, que hay muchos recursos que mucha gente no sabe, que están específicamente diseñados para eso. Es decir, si tú te metes a la página de coronavirus del gobierno y te metes a la sección de salud mental, hay un montón de recursos y te refieren a instituciones y organizaciones que te puedan ayudar. Hay una línea 01800, la línea de la salud, donde si te está pasando algo te contestan y pueden atenderte. Y hay muchos recursos, por ejemplo, para los estudiantes de educación especial, que eso también es muy importante. ¿Qué hacemos con los alumnos de educación especial? educacionespecial.gov.mx. Muchos recursos de saber con quién hablamos, cómo se puede proceder. Ha sido muy complicado. No, nada es perfecto ni miserable. Todo es perfectible, todo tiene áreas de oportunidad, sí. Pero es una situación muy complicada, con muchas aristas, que se está haciendo lo posible por tener los recursos para poder salir adelante, ¿no? Estamos viviendo la generación pandemia y bueno, yo lo que recomendaría mucho es generar experiencias de sociabilización con modalidad no física a nuestros estudiantes, hacer comunidad digital, que estén en contacto con sus amigos, que platiquen con gente, no necesariamente se tienen que tocar para que eso suceda. Y educación especial, checar muy bien las posturas y las recomendaciones y los recursos que ofrece también el gobierno en este sentido, porque ellos también, la Secretaría de Educación Pública piensa mucho en eso y ahí está. Generalmente no lo conocemos. El chiste es que nos metamos a verlo y de ahí van a salir muchas más preguntas, ¿no? Paco, ¿vas o voy? Así. Mute, a la hora de mutear el micrófono, ¿no? Exacto, exacto. Oye, a ver, hay unos comentarios muy interesantes precisamente de... Dale. Me imagino que son padres de, bueno, desde luego son padres de familia que hablan sobre la oportunidad que puede representar el estar en casa tanto tiempo teniendo la educación, ya sea a distancia o educación virtual, de enseñar otras cosas a sus hijos, a los chicos, otro tipo de conocimientos, ¿no? Me encanta la pregunta. Desde administrar su tiempo libre, desde administrar sus finanzas, emprender, investigar, interesarlos en otros temas, tocar un instrumento, leer, en fin, es un comentario de Cair Vela. Qué buena pregunta, Cair, y qué bueno que lo preguntan. Existe, y está maravilloso, digo, pues yo trabajo ahí, ¿qué te puedo decir? Existe
y es maravilloso. Yo los invitaría a explorarlo, porque esto que me preguntan existe. La SEP, ¿qué fue lo que hizo? El diseño instruccional de esta nueva educación por televisión es maravillosa porque se genera un guión de televisión, pero con un contenido de la materia específico, pero que va hacia todas las aristas de la educación. Es decir, por ejemplo, yo en pensamiento matemático es transversal totalmente. En pensamiento matemático hacemos programas, obviamente donde van aprendiendo cosas de matemáticas, pero enfocados a las artes, conciencia histórica, amor por el país, vida saludable, saberes digitales, etcétera. Es decir, se abre el espectro con el uso, aprovechando el uso de la televisión para que nos vayan cayendo 20 y que todo esté conectado. No sea como, ahora el profe enfrente de un pizarrón les va a explicar cómo resolver ecuaciones de segundo grado. Pues eso en un video de YouTube lo puedes ver. Entonces, esto es bien, el diseño instruccional de este tipo de clases es bien interesante. Yo los invitaría a que lo checaran. Por ejemplo, desde pensamiento matemático, el que hacemos nosotros, hemos hablado de educación financiera, de inversión, hemos hablado de nutrición, vamos a hablar de vacunas, hemos hablado de astronomía, de discriminación, o sea, de cómo, por ejemplo, matemáticos muy famosos que por ser mujer o por ser gay en su momento, o sea, la SEP está realmente haciendo un diseño donde se hable de todo desde la perspectiva de cada materia, de tocar instrumentos, de hacer ejercicio, de nutrirnos mejor, que es lo que ahora la pandemia también nos ha abierto los ojos. Ahora, para contestar específicamente esa pregunta, yo los invitaría a que vieran lo que hay y se echaran, en lugar de verse una serie de Netflix un sábado, se echaran Aprende en Casa, para que vean cómo es el contenido y de lo que se habla. Se habla en bachillerato, también se hablan cosas de sexualidad, anticonceptivos, de drogadicción, de personalidad, de salud mental, de salud física, de todas las cosas por lo que los chavos están pasando y necesitan ser muy bien informados. Y contestando precisamente esa pregunta de por qué no hacen más, siempre se está pensando en qué más. De hecho, se hacen retroalimentaciones, se hacen evaluaciones cada 2 meses con los alumnos, con los profesores que están viendo en la tele. Y hay que también ver el problema desde el big picture. O sea, hay que ver todo el problema como en panorámico. Cuando la SEP decide hacer programación por televisión, imagínense hacer programas, una barra de 8 horas diarias y producir ese material. Es una chambotota. Son 18 casas productoras trabajando en paralelo para poder generar el contenido que se genera actualmente y que cumpla con todos los temarios de la SEP al punto. Entonces, es un trabajo muy, muy grande. Hay muchas personas detrás y claro que siempre se está pensando en qué otras cosas se pudieran enseñar. Sin embargo, por cuestiones de la pandemia y los tiempos y todo, pues se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene, porque cuesta mucho dinero hacer televisión también. Entonces, es muy interesante esa pregunta y sí hay muchas cosas que siempre estamos conversando con la SEP que necesitan los chavos conocer, aparte de lo que ven en la escuela, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo a través de estos programas. Ernesto, bueno, aquí nos preguntan que qué pasa con las zonas rurales que no tienen acceso a internet, un poco para los que se están conectando ahorita. Ernesto nos está platicando justo de la diferencia entre lo que es escuela a distancia y escuela virtual, o educación a distancia, educación virtual. Educación virtual es donde el chavo cuenta con una computadora, con internet y se conecta. Educación a distancia es lo que desarrolló la SEP, que son programas. ¿De cuánto tiempo, Ernesto? ¿Cuánto dura? Cada materia dura media hora. Cada materia dura media hora. Se contrataron casas productoras. A los maestros se les ha dado coaching sobre actuación, dicción, acting, porque hacen como toda una, pues sí, como toda una puesta en escena para enseñar una materia. Entonces, a las zonas rurales, siempre y cuando tengan televisión, les llega esta forma de educación. Debemos recordar el país en el que vivimos. Es curioso, a veces exigimos cosas, nos ofende que haya zonas rurales, pero hace 2 años no nos ofendía. O sea, la pandemia vino a evidenciar lo que era México. México es un país enfermo socialmente,
O sea, esta diferencia no es que vino con la pandemia, la diferencia social, de educación, de clases, el gobierno que tenemos, que si lo elegimos o no lo elegimos, o sea, todo es resultado del compromiso y la participación ciudadana que hemos tenido cada quien. Claro. Voy a regresar al planteamiento que haces de los programas. Yo ya sabes que entrevisto chavos y cada vez que tengo como un tema me gusta entrevistar. Hoy le puse a 4 chavos el programa que me hiciste favor de mandarme y me decían que es un lenguaje que a ellos no les resulta atractivo, son de bachiller. Yo no sé, quizá porque son jóvenes de escuela de paga, pero después preguntando con otra persona me decía que los hijos él trabaja con albañiles y personas de construcción, que los hijos también no se sentían atraídos hacia este tipo de programas de la educación a distancia. Claro. Me recordó una vez que entramos a una clase de educación sexual, mi hija y yo vi el video y era un video que yo creo que le hubieran puesto a mi abuela. O sea, hasta el lenguaje yo decía, por vida de Dios, que al pene le digan pene y a la vagina vagina, porque el chuki chuki y el chaca chaca, o sea, yo decía, no. ¿Cómo hacer? O sea, qué difícil, y estoy como muy consciente de ello, hablarle a todo un país a través de programas cuando no tenemos un solo México. O sea, es que ya me pusiste a pensar, o sea, tú me diste tu programa y yo dije, ¿cómo lo recibirán los chavos de la calle con los que yo trabajo? ¿Cómo lo verán los chavos del ejido La Isla que yo visito? ¿Cómo lo verán los hijos de Meche, la señora que trabaja en mi casa? Y de ahí, vámonos. ¿Cómo lograr, si esto va a ser un recurso en lo que nos vacunan o no nos vacunan, regresamos o no regresamos, cómo lograr que sea un recurso que sirva? ¿Y cómo es esa medición que hace la SEP para ver estos logros? Qué interesante lo que preguntas. Digamos, el consumo de televisión es muy subjetivo y depende de los gustos de cada quien. Como tú bien lo dices, nuestros estudiantes son muy heterogéneos, México es muy heterogéneo y entonces nunca va a haber una moneda de oro que todo el mundo digamos qué bonito, qué entendible, qué fregón está esto. Siempre va a ser perfectible, mejorable, a algunos les va a parecer muy bueno, a otros no, etc. En este sentido, lo que la SEP hace es armar un grupo de verdad enorme de gente muy profesional para poder generar este tipo de contenido. O sea, esto no es como al vapor o lo que se me ocurrió, etcétera. Es pedagogos con guionistas, con profesores, con gente que sabe televisión, casas productoras, etcétera. Es una nueva forma de ver la educación en México. Y entonces es muy complicado, como tú lo dices, muy complicado que un resultado, un producto de un programa, todo el mundo diga, me quedó clarísimo, está increíble, le entendí perfecto. Eso es imposible, eso sería muy, no sé, muy pretencioso decirlo, ¿no? Sin embargo, lo que la SEP hace, y lo hace bastante bien, creo yo, es justo esto, es cómo continuamente ir recibiendo la retroalimentación y no nada más, o sea, porque tienen una red de los profesores, de los estudiantes, hacemos webinars y ellos van midiendo no nada más la audiencia, porque miden el rating así como en televisión. Yo sé perfecto cuántas personas están viendo nuestros programas cada día y por qué y a qué hora. Pero no nada más es esto de la televisión de números y entonces si tiene buen rating sigue y es de buena calidad. No, es hablar con los profesores, que el 87% de los profesores lo han calificado de 8 para arriba. Obviamente hay un 13% que no y sobre eso hay que hacer trabajo, hay que analizar el por qué no. Se habla con los estudiantes, se hacen estudios de focus group con ellos, con alumnos que están viendo el programa y con alumnos que no ven el programa, por ejemplo, alumnos que están en otro tipo de educación, que es la virtual, que no ven la de la televisión, pero para ver qué es lo que opinan, para ver el lenguaje que pega, que les gusta, que no les gustó. Y sobre la marcha no tienes idea de la cantidad de veces que vamos cambiando un poco el formato
para ir cubriendo las necesidades de la retroalimentación que se nos da. Para mí eso se me hace maravilloso. O sea, para mí eso es la parte emocionante de generar clases por la televisión, de que es una cosa dinámica y que la percepción varía muchísimo. Entonces hay que trabajar en el 80-20, en lo que a la mayoría le gustó sobre eso, porque si no, no podríamos dormir pensando en todas las cositas que pudieran estar mal y nunca sacaríamos programas de calidad. Pero para contestar tu pregunta, que creo que es bien importante, es sí se mide, se retroalimenta hasta con nosotros los profesores. Desde, es que aquí deberías de voltear más para generar más enganche y aquí nos dijeron y el lenguaje y cómo mueven las manos y cómo es la interacción y el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces generan un montón de recursos didácticos adicionales a la experiencia por la televisión, porque no nada más es la tele, hay cuadernillos en los que ellos trabajan, hay actividades, hay experimentos, y entonces se hace una experiencia un poco más integral, hay evidencias de desempeño que los profesores pueden evaluar, porque a la gente nos importa mucho la evaluación ahorita, no sé por qué, yo no estoy como tan de acuerdo en eso, pero es todo un trabajo y se ha ido mejorando sobre la marcha. Yo nada más quiero decir que cuando Esteban Moctezuma, en su momento secretario de Educación, dijo, vamos con educación por televisión, tuvimos 6 semanas para entrar al aire y generar todo este contenido con solamente 6 semanas, armar los equipos, conductores, profesores, productores, guiones y contenido. Fue una gran aventura, digámoslo así. Tuvo sus claroscuros, pero pues maravilloso el contenido, ¿no? Paco, ¿me dejas decir algo de lo que me escribieron que es como importante antes de que ya te lances? Aquí una maestra me comenta, y creo que tiene mucha razón, y bueno, ahí hasta habría una competencia. Yo ya hasta me hiciste pensar en la escuela que yo pago carísima de mis hijos, que hay clases que yo veo y de veras, o sea, ellos se duermen y yo junto con ellos, porque la maestra pues literalmente está dando la clase como solía darla en presencial, está haciendo su mejor esfuerzo, ojo, o sea, claro, debe de ser una maestra fantástica en el aula, pero no todo mundo está hecho para estar frente a una pantalla. Esa sería, pues sí, o sea, ¿qué haces con todos los maestros que son maestros y que no están, o sea, ¿a dónde los mandas mientras o qué? Claro. Que se esperen a que pase la pandemia, ¿no? No, pues fíjate que yo creo que es parte de lo gozoso, yo lo veo más del lado positivo, parte de lo bonito que es esta aventura de habernos tenido que ajustar a una modalidad educativa que nadie estaba esperando, nadie quería, nadie la veía venir por la pandemia, ¿no? Entonces, yo, desde que inició la pandemia, he estado literal capacitando a profesores de educación privada que dan clases por Zoom para cambiar su diseño de clases presenciales a experiencias de aprendizaje virtuales. Es toda una... No se puede aprender de la noche a la mañana, ¿eh? O sea, se necesita mucha práctica, se necesitan años. Yo tardé para mi metodología virtual por pantalla de dar matemáticas. Yo duré 3, 4 años en perfección. Digo, lo que yo creo que es el mejor producto. Y es prueba y error y aprender, y como todo, hay una curva de aprendizaje, tienes que saber qué funciona en la pantalla, cómo modular la voz, cómo gesticular, cómo atrapar, cómo que ellos utilicen sus herramientas de comunicación para aprenderlos, para enganchar con ellos, para que en tiempo real ellos estén haciendo algo y se esté viendo toda la pantalla. Es decir, yo le llamo la ingeniería de generar experiencias de aprendizaje virtuales, porque sí te la tienes que ingeniar y hay un montón de recursos para poder lograr ese objetivo. Sin embargo, lamentablemente no todos los profesores tienen la capacidad para hacerlo. No quiere decir que sean malos o que no quieran, solamente no la tienen, entonces hay que capacitarlos. Yo pienso... a mí me han hablado y he dado cursos en escuelas particulares. Justo yo pienso que la inversión de las escuelas particulares para dar clases por Zoom tiene que ser con los profesores para que ellos estén seguros de que el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la pantalla sea casi igual a que si estuvieran ahí en el aula. Entonces, sí se puede, nada más hay que darle chance, hay una curva, hay que capacitarnos.
Es muy emocionante, es muy padre. Los que nos estén viendo, igual armamos un webinar de cómo generar herramientas de aprendizaje, yo con todo gusto, gratis, y que se metan los profes para darles ideas y recursos. Eso es lo que más me importa. A mí me importa mucho que nuestros chavos se sientan abrazados y llevados de la mano por nosotros los docentes. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Paco, vámonos con 2 preguntas más porque ya estamos con el tiempo. Ya el tiempo está encima. Bueno, no, más bien es un comentario y es con respecto a mostrar los contenidos de estos programas Ajá. de educación, así como fuera de contexto, aleatoriamente, es un arma de 2 filos, porque vivimos en una sociedad que está, de chavos principalmente, que está acostumbrada a un consumo desmedido de contenidos todo el tiempo. Un bombardeo de información, de imágenes, de videos, de todo tipo de elementos multimedia que compiten todos con todos, que los enganchan o los atraen por X o Y factores. Claro. Entonces, de pronto, un programa de televisión hecho acorde a un programa educativo que corresponde además a un módulo de, no sé, módulo 1, módulo 2, módulo 3 de matemáticas, biología, lo que sea, pues puede ser como poco atractivo, puede ser una cosa fuera de lo común, ¿no? Extraordinario. Ajá. Entonces yo creo que sí habría que aventarnos el clavado de verlo en el contexto de la educación, del curso, de la materia que Juan, Pedro, Lolita o Lulú quieren pasar. Totalmente, creo que hay que verlos para poder opinar acerca de eso, porque justo lo que se está diciendo de cómo por islas y entonces pierde, todo eso se estudia, ¿no? O sea, la SEP sabe que los morros, por ejemplo en bachillerato, los morros, dijo el sonorense, ¿no? Pero los morros entre 14 y 17 años, obviamente son nativos digitales, que tenemos Netflix, Disney Plus, entonces Paramount Plus, y entonces todas estas estrategias de streaming, perdón, plataformas de streaming, de contenido de entretenimiento. Nosotros en la SEP sabemos, entendemos y evaluamos eso. O sea, no es como que es así, son puros viejitos que no tienen ni idea de lo que consumen los morros, no. Hay mucha gente que está haciendo esos análisis. Lo que está pasando es que justo queremos adaptar, ¿no?, el contenido de una forma como nunca se ha visto en México. Y yo los quiero emocionar. O sea, yo los invito a que vean los programas de pensamiento matemático de bachillerato, lo que hacemos. O sea, cómo enseñamos y tratamos de prenderles chips a los alumnos para que ellos sigan investigando. Y no necesariamente yo estoy en un pizarrón resolviendo ecuaciones diferenciales. No. Es que no es así. Entonces es bien interesante el abordaje, cómo se plantea, el planteamiento del problema, cómo se desarrolla en la media hora. Y algunos, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Pero son o sea, tratamos de que sean lo más entretenidos posibles. Por eso también nosotros somos coacheados, para que eso no se vea falso, aburrido. El manejo de cámara, el dinamismo en televisión es muy importante. Que tenga ritmo, que el contenido sea digerible, que te haga pensar. Escuchan a profesionistas que los motiva, diferentes profesiones, experimentos que pueden hacer en casa. Y lo que platicamos Dismara y yo, que es mi compañera conductora, muy amiga mía ahora, es abordar las matemáticas como nunca se ha abordado en la historia de la educación en México. Es muy diferente, es muy entretenido, es meterles una chispa diferente a los estudiantes, muy enfocada a la vocación, sobre todo en bachillerato, porque ya van a la universidad. Entonces, ellos tienen que abrirse a qué hay, qué se puede hacer, qué profesiones, cómo utilizo las matemáticas, para qué me va a servir, etcétera. Y que los ponga a pensar en cosas muy cotidianas y que eso se conecta con el mundo profesional, ¿no? Entonces, es lo que se está intentando hacer. Yo los exhorto a que le busquen, lo vean. Hay un montón de canales en la televisión. Ahorita que estaba viendo los Grammys, le estaba cambiando y aparece Aprende en casa y sale mi cara ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, me paro a verlo y me paro a ver los de mis compañeros. Es maravilloso el contenido que se está generando. Hay que darle chance.
es evidente que hay muchos chavos que desde el primer momento le van a dar pausa al siguiente, porque estamos acostumbrados a consumir así, los chavos, ¿no? Y ahí te voy, yo voy aquí de la parte del diablo que me encanta. Ajá. A raíz de que me mandaste ese programa, por lo menos en mi casa y con la experiencia de las personas inmediatas, lo que me hiciste es generar una reflexión como madre. ¿Cuál es la actitud también de los jóvenes que hemos educado frente a la educación? ¿Sabes? Y hoy una chavita de 18 me encantó porque me dijo, es que no se trata solo de lo que nos den del lado de allá, sino lo que demos nosotros del lado de acá. Y nosotros como padres quizá no queremos ver también las fallas de una generación que hemos educado como Dina. No digo que todos, pero bueno, yo por lo menos en casa tengo 2 mentes brillantes. Uno va directo a universidad en Canadá, lleva 98 de promedio y les podría decir que tiene 962 fallas educativas, que yo digo, caray, aquí esto no lo había visto y no lo hubiera visto si no lo tuviera en mi casa estudiando. Se los puedo garantizar. Y para mí eso es un regalo mucho mayor a que ahorita esté sentado en un aula en donde yo ni me entero que se distrae con el celular, con la tele que tienes tú atrás, él ya estaría volteado. O sea, también nos está hablando de lo que los jóvenes no están siendo capaces, que es de concentrarse y volverse responsables. Y esos señores que me están escuchando y señoras, se aprende desde que uno tiene 3 añitos de edad, que le dices a tu hijita, súbete tu calzoncito, nadie te toca, cierras tu puertita, lávate las manitas. O sea, es un replanteamiento en la educación en donde se nos está pidiendo también a las familias participar. Y eso duele, ¿eh? Ojo que aquí ya se nos desconectaron 800 y cuando era en pro de abramos las escuelas teníamos ahorita conectados 56 porque nos encanta señalar en México, esa es la realidad. O sea, nos encanta decir él, tú, esa. Sí. Y nunca decimos nunca. yo. Yo quisiera cerrar con esta reflexión y sobre todo recalcar, Ernesto, que tú eres como Paco, como yo y como cualquiera de los que están sentados escuchándonos. Un hombre profesionista que no se dedicaba a hacer programas a distancia y que simplemente decidió tomar la batuta de lo que hace falta en este país, participar. Claro. Porque si me preocupa, me ocupa. No vas a poder decir hasta que participes. Porque si seguimos siendo así, de que, ay, pues a ver, y que le hagan como puedan, y ya hicieron esto, y ya hicieron aquello, somos la sociedad del yo no fui, fue Tete, y qué tanto es tantito, porque ahorita vamos casi ya a terminar. Yo con eso cierro. Carla Tra, desde el 4º piso. Ernesto, te dejamos al final para que cierres. Paco, no sé si quieras decir algo. Eso, complementar la parte, o sea, lo que me quedo es eso que dices tú de lo que hacemos nosotros desde acá. La pandemia de alguna manera nos puso a trabajar a todos, cada quien desde su trinchera, haciendo algo extra, algo diferente, adecuándonos a lo que sea, pero adecuándonos. Sí. Y es un buen ejercicio para emprender en ese sentido de participación colectiva, sobre todo. Y bueno, nuestro invitado de hoy es perfecto para ilustrar ese ejemplo porque él lleva esa bandera puesta todo el tiempo. No, hombre, muchas gracias. No, hombre, dinos la conclusión. No, pues muchas gracias, estoy muy agradecido y que a gusto las preguntas, lo que la gente ahí opina, es maravilloso este tema y como pueden ver a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Y siempre tratando genuinamente de cada vez tener un sistema educativo de más calidad. O sea, yo soy ferviente, yo pienso que México no va a cambiar de arriba para abajo con los políticos y la generación de política pública. Pudiera haber algunos cambios, programas interesantes, muy padres, muy bien, pero con personas con acceso a la educación pública, gratuita,
y de calidad para toda la población y que realmente el derecho a la educación sea prioridad, vamos a cambiar de abajo, desde la raíz, ¿no? Y con estudiantes y con procesos y sistemas educativos cada vez de más calidad, vamos a cambiar y vamos a mejorar. Todo es perfectible, todo tiene mucho trabajo que hacerse, sí. Es bien importante para poder apuntar y señalar y criticar, informarnos bien. Eso también es muy importante. Y saber reconocer y tener amor por nuestro país y saber reconocer las cosas que ahí van y que están bien y el esfuerzo y esto está increíble, estos están apostando por algo diferente, se están saliendo de la caja. Eso también es súper interesante porque aunque no funcione, la lección aprendida es la que más va a construir en el país. Y ahorita estamos con un modelo de educación que independientemente del resultado o las percepciones del resultado, lo que se está aprendiendo de estas nuevas prácticas educativas es lo que va a cambiar el sistema educativo en el país. Y yo estoy fascinado de poder ser parte de esta experiencia. Ernesto, muchísimas gracias. Promete que vas a venir a este programa en donde daremos herramientas para los maestros. Sí. Me parece que es importante. Yo cierro esta transmisión del día de hoy dándole gracias, Paco, por acompañarnos el día de hoy, Ernesto, por estar una vez más aquí. Y dejo estas palabras que me encantaron de mi hija, que yo le preguntaba, si tú tuvieras una responsabilidad de mantener a una familia poniendo atención a tus clases en línea, ¿lo harías? Claro. Entonces, ¿qué falta? Que aprendamos a responsabilizarnos. Muchísimas gracias. Desde el cuarto piso, que tengan una linda noche. Síganse cuidando, allá afuera parece que estamos en semáforo verde. Y los Grammys. A ver los Grammys, a ver los Grammys. Te amo que dejaste de verlos porque querías estar en desde el cuarto los piso. Grammys. Desconéctate. Bonita noche. Hasta luego, cuídense. Bye. Buenas noches a todos. Bye. Gracias a los que nos escribieron. Ahí vamos contestando en cuanto. Ahí contestaremos y le seguimos después. Así es. Bonita noche a todos. Muchas gracias. Gracias.